Buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia en este webinar de Data Quality en la era de inteligencia artificial. Mi nombre es Nadia Gaitán y seré la moderadora en esta ocasión. Mi compañero, el ingeniero Adrián Valentino, será el encargado de la presentación. Tiene más de 20 años de experiencia en TI, amplia experiencia en implementación de soluciones de Analytics, Big Data y Business Intelligence. Todo esto a nivel nacional e internacional. A lo largo de este tiempo, mi compañero Adrián ha desempeñado puestos como Sales Engineer en Precisize, gerente de Analytics en Deloitte, administrador de aplicaciones en Kio Networks y arquitecto de soluciones en Softic. Muchas gracias, Nadia. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. El día de hoy les voy a compartir la agenda que vamos a tener. Ya Nadia les ha hablado un poco al respecto. Vamos a estar revisando o vamos a aprender lo que es la definición de lo que es Data Quality en un entorno actual de lo que es inteligencia artificial. La importancia que esto tiene para las empresas y atributos que tiene que debe cumplir la información para poder cumplir con Data Quality. Desde luego también hay retos con los que se enfrentan actualmente las compañías, los beneficios que adquieren las compañías al poder tener una calidad de datos y al final vamos a poder ver una demostración de una aplicación que aplica calidad de datos. Bueno, existen diferentes definiciones de lo que es Data Quality, pero podría decirse muy brevemente que son datos que son aptos para el consumo. Existen diferentes perspectivas en este sentido, porque para el consumidor no solamente es eso, sino también deben de cumplir y además rebasar sus expectativas cuando consumen esta información. Y desde el punto de vista empresarial, la calidad de datos todavía va más allá. Significa poder cumplir con estándares de que son fijados dentro de la misma compañía para poder cumplir propósitos ya sea de operaciones de negocio o que son aptos para la toma de decisiones. Sin embargo, también hay otro punto de vista del lado de cumplir con estándares. Estos estándares no solamente son fijados dentro de la compañía, sino que son fijados por el gobierno al tener que cumplir con regulaciones. En determinados, por ejemplo, en Estados Unidos se tiene que cumplir con regulaciones que se conocen como GSA y aquí en México, por ejemplo, existe el ISO 8000. Entonces, estas son regulaciones que las compañías tienen que adoptar para que no sean multadas, ¿no? y poder cumplir con estos requerimientos. Bueno, actualmente aquí les comparto algunos datos que reflejan, digamos, el nivel de desconfianza que existe actualmente en las compañías en sus datos. Pero más que hablarles de estos datos, que son datos duros, me gustaría más como transmitirles las experiencias que he tenido en proyectos en grandes compañías, en las que pues se han identificado pues grandes oportunidades de mejora en el manejo que tienen de la información. Y un ejemplo del que me gustaría compartirles es cuando entré en un proyecto en el que pues justo requerían de esta calidad de información. La compañía tenía contratados 12 analistas, en los cuales ellos trabajaban cada uno con pues diferentes hojas de Excel y las consolidaban para finalmente el objetivo era lograr un tablero en el que se consolidaba información para poder mostrar KPIs de la compañía.
pero estos 12 analistas trabajaban una vez al mes para poder, 2 días cada mes, para poder integrar toda esta información de los diferentes archivos de Excel que venían del área de finanzas, del área de ventas, del área de cobranzas, etcétera, ¿no? Y eso tal vez a muchos les suene muy familiar, pero así es como actualmente muchas de las compañías siguen trabajando, y pues es un área de oportunidad muy, muy importante, ¿no? De poder, en este caso el reto era, además de consolidar la información, ya una vez que lo lograban, se daban cuenta que la información entre finanzas y ventas pues no coincidía, ¿no? Entonces, pues el sabor que tenía el CEO era que no podía confiar en la información que tenían, ¿no? Interiormente, y desde luego cómo se manejaba todo el proceso, que demoraba tanto tiempo en poder integrarlo, ¿no? Y al final de cuentas tenían algo en lo que no podían confiar. Por otro lado, bueno, esto tenía un impacto desde luego negativo en la toma de decisiones, porque se tomaban decisiones de manera reactiva, ¿no? Ya una vez que lograban cuadrar los datos a la fuerza, pues tenían un impacto negativo porque ya tenían encima otro problema, ¿no? Entonces, y esto era constantemente, o sea, lo sufrían mes con mes, con mes, con mes, y por muchos años estuvieron trabajando de esa manera. Otra experiencia, bueno, y es algo que pasa mucho actualmente, es cuando se lanzan las iniciativas de Machine Learning o inteligencia artificial. Las compañías dicen, oye, yo escuché que ya puedo hacer Machine Learning, me gustaría poder iniciar, ¿no? Entonces, pues empezaban con procesos de contratación de sus data scientists, y pues ¿qué pasaba con esos proyectos? Que cuando ya tenían al data scientist al lado y pues escuchando cuáles eran sus necesidades, pues se daban cuenta que la compañía no contaba con la información, incluso todavía como o no tenía el nivel de madurez todavía para poder hacer analítica, ya no digamos inteligencia artificial, sino analítica avanzada, ¿no? O incluso business intelligence, porque sus problemas eran todavía más digamos, básicos, en el sentido de que no podían extraer información de algunos sistemas, algunos CRMs, ¿no? Fuentes de información pues que eran importantes, pero que les costaba mucho trabajo poder obtener esa información en tiempo y en forma. Entonces, pues finalmente todo eso se desencadenaba en preocupaciones en la calidad y disponibilidad de la información. La importancia que tiene el data quality hoy en día es que la mayoría de las empresas vemos que pues están basando ya sus decisiones en información. Cada día más escuchamos que las compañías quieren información de Facebook, de Twitter, para ver qué es lo que opina la gente de determinado producto, hacer un análisis de sentimientos, de las reacciones que tiene el público ante una campaña, por ejemplo, de ventas o un producto que se acaba de lanzar. Entonces, la relevancia que esto tiene es, y el no contar con una calidad de datos, es que el cliente tiene una mala experiencia. Tenemos pérdida de clientes, ¿no? Porque al tú como consumidor ver que no tienen la información en cuanto tú la necesitas o que está correcta, pues decides mejor voltear y mirar a otra compañía que sí lo tenga, ¿no? Desde luego se toman malas decisiones en base a esta información que está incorrecta. Hay imprecisiones financieras, vienen multas por el caso de lo que les comentaba de procesos regulatorios, ¿no? que se tienen que cumplir y que no son cubiertos, pues viene una multa, ¿no? Hay penalizaciones, tanto legales como monetarias. Y pues la imagen corporativa pues
tiene repercusiones. Y todo esto se basa en un estudio que se hizo en el Data Warehouse Institute en el 2019, ¿no? De cómo las compañías tienen este tipo de repercusiones, que se ven, todo eso se ve traducido finalmente en pérdida de dinero. Del lado de la inteligencia artificial, vemos que cuando nosotros queremos hacer por ejemplo, machine learning, al no contar con información correcta o no tener toda la información que requerimos, pues se ve afectado el modelo. Por ejemplo, hablando de un machine learning, que es un modelo que se alimenta de la información y que se va ajustando de acuerdo a los parámetros que va ajustando sus parámetros de acuerdo a la información que va consumiendo. Entonces, pues, finalmente tenemos como resultado que nuestro robot que vemos ahí, pues, aprende con datos incorrectos, ¿no? Ahora, ¿cómo las empresas pueden, ya que me di cuenta que tengo esta área de oportunidad tan grande en mis datos, cómo las empresas hacen ¿de dónde parto para tener un data quality? Existen 6 atributos que se deben cumplir para poder, en los que nosotros debemos fijarnos para poder decir que nuestra información tiene una buena calidad de datos. Y estos atributos, bueno, son la completitud, que se refiere a tener, pues, hablando, por ejemplo, de una tabla, poder tener todos los campos de la tabla con información correcta. Por ejemplo, hablando del nombre, pues poder tener el nombre de la persona, su segundo nombre, su primer apellido, su segundo apellido, ¿no? Poder tener todos estos datos, su edad, correo electrónico, ciudad, toda esa información completa. Por otro lado, también existe la unicidad, que se refiere a no tener duplicados, ¿no?, en la información. Esto es otro de las características que tienen las grandes compañías, que, pues, sí tienen muchísima información, pero ¿qué crees? Que viene duplicada, ¿no? Tenemos muchos casos así. Por otro lado, la exactitud, pues en este sentido, pues en el caso hablando de direcciones físicas, pues la dirección que tengamos tal vez de los clientes debe de ser precisa, ¿no? Exacta, debe de tener su código postal, ¿no? Y en algunos casos para ciertos modelos requerimos incluso tener también ahora la latitud y la longitud, ¿no? También deben de cumplir con una consistencia, es decir, que esto se refiere a, si yo le llamo a un producto hablando nuevamente en tablas o en bases de datos, si yo tengo un producto que se llama A en la base de datos 1, ese mismo producto se debe llamar igual en la base de datos 2, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la consistencia de la información. Y por otro lado, la oportunidad, pues si tengo todos los datos, pero si los voy a tener 3 días después de que yo los necesite, pues para mí ya eso no es bueno, ¿no? Y por otro lado, bueno, que sea válido. Un ejemplo claro, pues puede ser una fecha de nacimiento, ¿no? Que tengamos alguien que nació hace 2 siglos, ¿no? Hablando en datos, alguien que nació hace 2 siglos y pues no es algo válido cuando queremos saber la edad de una persona, ¿no? Entonces, todos estos atributos se deben de cumplir para que yo pueda decir que mis datos tengan calidad. Algunos síntomas de los que podemos identificar en los datos cuando tienen un área de oportunidad muy grande en lo que es la calidad de información. Valores, pues son valores inválidos,
Formatos, por ejemplo, incorrectos en cuanto a fechas, formatos en cuanto a, por ejemplo, aquí en México tenemos el número de seguridad social, el CURP, el ID del RFC, el ID fiscal, ¿no? Y todos estos datos, si no tienen un formato correcto, pues no son válidos, ¿no? Nuevamente los duplicados, los registros que vienen incompletos, que todos estos son casos muy comunes, pareciera que son pues muy triviales, pero en realidad son muy comunes que tengan las compañías actualmente, ¿no? La inconsistencia de la información y pues desde luego como cuando la información no viene de manera oportuna, ¿no? Recuerdo también ahorita un caso de una compañía en la que quería sacar su inventario y les tomaba más de 12 horas poder obtener esa información. Entonces, el tener un inventario después de 12 horas, la verdad es que se vuelve... Y eso cuando lograban hacerlo, era un reporte que ejecutaban por las noches y tardaba ese tiempo. Pero a veces devoraba más de 12 horas. O sea, cuando tenían suerte terminaba y cuando no, pues tenían que esperarse hasta un siguiente día más, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo de cómo se muestran, cómo vienen los datos de manera, tal vez, ya sea por cuestiones de que nuestra interfaz en la que capturamos la información no es correcta y me permite poder tener, tengo campos abiertos en lo que puedo escribir yo lo que sea, ¿no? Y para no limitar al usuario, pero esto nos repercute pues, en tener más mala información. Por ejemplo, aquí vemos el correo electrónico, ¿no? El correo electrónico que viene en un formato que no es correcto, el nombre que no tiene, que no cumple con temas ortográficos o un teléfono que viene en el que le falta el código de área o no cumple con algún formato que yo en la compañía está buscando, ¿no? Y desde luego la dirección, pues no se diga, ¿no? Podemos tener infinidad de variantes en la manera en que el cliente puede capturar la información. De los retos que vemos actualmente, de los cuales ya les había comentado un poco, vemos también la parte tecnológica, ¿no? En la que la información ya me viene en diferentes pues, formatos, ¿no? Tengo, por un lado, archivos de texto plano, cuando bien me va, tengo diferentes tipos de bases de datos, ¿no? Bases de datos columnares, bases de datos tradicionales, tengo data warehouse, tengo data lakes, tengo información de redes sociales y tengo información de lo que son sensores. Entonces, todo este nuevo ecosistema con el cual nos estamos enfrentando, pues genera todo un reto para las compañías porque cada vez les complica. Si con los Excel se les complica ahora, imagínense teniendo toda esta variedad de información de diferentes formatos, ¿no? Entonces, los retos son la integración, poder integrar esta información, poder leerlos, ¿no? Interpretar la información que viene de redes sociales en formatos no estructurados y desde luego el volumen de información ahora, ¿no? Que es increíble ya la información que viene en grandes cantidades de datos. Pues cada día las compañías le invierten más en poder tener la capacidad en cuanto a almacenamiento para poder tener esta información. Y ya que la tienen ahí, ahora cómo le hago para procesarla, ¿no? Porque ese es otro tema. Entonces, ahorita me gustaría hablar más que, ya que les mostré esta parte digamos, teórica, ¿no? De cómo vienen los datos, me gustaría mostrarles cómo se resuelven algunos de esos problemas de los cuales hablamos. En
En esta demostración hay un producto que se llama Trillium, que forma parte de una suite, ¿no? Para calidad de datos. Este producto ya tiene muchos años en el mercado como líder. Y me gustaría enfocarme solamente, digo, existen diferentes, dentro de la línea de productos vienen diferentes soluciones para Big Data, Dynamics, para SAP, etcétera. Pero me gustaría solamente enfocar ahorita esta conversación a Discovery, ¿no? Y Data Quality. Dentro de Trillium, Precisely Trillium, tenemos una metodología para poder cumplir con esa calidad de datos. Tenemos que, como primer paso inicial, tenemos que primero explorar, ¿no?, la información que tenemos. Necesitamos conocer cómo están los datos para poder corregirlos. Entonces, esa parte de explorar la información viene aquí justo en esta parte del data profiling. Y ya una vez que conozco, que identifiqué mis áreas de oportunidad dentro de la información, entonces ahora sí ya aplico las reglas de calidad de datos para poder corregir todos esos temas que ya identifiqué. Y finalmente, bueno, tengo que estar monitoreando todos estos estas reglas de validación, porque imagínense que yo ya corregí mis datos, pero al pasar, si no los monitoreo, al pasar de 3 meses ya vuelvo a tener el mismo problema que con el que empecé. Entonces, eso es muy importante, poder estar monitoreando que esas reglas se cumplan constantemente, y también adecuarlas, porque a veces ya se corrigen los errores, pero vienen temas nuevos, ¿no? Entonces, Trillium tiene esa capacidad de poder monitorear, estandarizar la información y poderla dejarla lista para que se puedan consumir por las analíticas o el machine learning que necesitamos. Entonces voy a cambiar mi pantalla, voy a dejar de compartir un momento para switchearme hacia mi ambiente donde tengo instalado la demo. Lo voy a descompartir y enseguida les comparto nuevamente. Ahorita la que vamos a ver en pantalla es una versión web, y me voy a estar, voy a estar intercambiándola con la versión que es cliente, para que puedan ver los dos ambientes. Esta es la versión web, en la que podemos ver de este lado izquierdo, en el menú, vamos a poder ver las fuentes de datos que ya tengo cargadas, reglas y reglas de negocio, ¿no? Pero ahorita les voy a mostrar algunas de las fuentes de datos que ya tengo disponibles. Una vez que ya tengo cargada mi información, lo que voy a ver enseguida es un resumen, ¿no?, que les comentaba de cómo están los datos. Entonces tengo aquí que, por ejemplo, en esta fuente de datos tengo 87 registros, tengo 15 atributos que se refiere a las columnas que tiene la tabla. Tengo un total de 6 reglas, de las cuales 6 están habilitadas. 4 de esas reglas fallaron, y 2 no cumplieron, ¿no? Y 2 cumplieron, pasaron la regla. Como les decía, cada uno de los campos dentro de esta tabla se representa por una barra, y en esta barra, por ejemplo, aquí ya puedo identificar si tengo nulos o si tengo duplicados en un solo vistazo, ¿no? Entonces, y de manera muy, muy sencilla, alguien que incluso mucha gente de negocio usa incluso esta herramienta, no necesariamente tiene que ser muy técnica, puede ver cómo está la información. Entonces, aquí puedo ir viendo cómo vienen mis datos, ¿no? Hablando en cuanto a nulos y duplicados. Así, para cada uno de los campos me va mostrando
digamos, su comportamiento. Y además de pues un resumen a alto nivel, puedo ir viendo también para cada uno de los atributos, para cada una de las columnas, puedo ir viendo además otros valores, ¿no? Otros valores de los que me gustaría, vienen muchos, pero de los que me gustaría comentarles, pues es, por ejemplo, de valores, que se refiere al número de valores distintos que tiene la información. Y esto es un porcentaje, que muestra aquí es un porcentaje de esos valores distintos. Los patrones son como, digamos, formatos que tiene este campo. Entonces aquí vemos que tiene 3 patrones. Viene información, por ejemplo, de valores mínimos, valores máximos. Todo esto, si ven aquí, todos estos son columnas dentro de mi tabla, y hacia, digamos, horizontalmente es como me va dando esos valores. Tenemos valores longitud mínima, longitud máxima, ¿no? Tenemos el conteo de nulos, y la verdad es que viene mucha más información, pero no me gustaría, digamos, saturarlos ahorita con tantos datos, pero toda esta información, todos estos, digamos, parámetros que vienen ahí, son con los que podemos analizar nuestra información. Y, por ejemplo, aquí puedo ver la información tal cual viene. Ahorita estamos, por ejemplo, viendo es información relacionada a venta de productos, en los que existe un número de cuenta, un número de orden, un número de factura, un producto, ¿no? Y fechas en las que se ordenó, fechas en las que se embarcó, es información de ventas. ¿Vale? Voy a regresar un poco aquí a la parte de los valores. Y si quisiéramos ver, por ejemplo, algo más, por ejemplo, los valores. Los valores distintos dentro de este número de cuenta. Aquí me va a desplegar el detalle, ¿no? Entonces aquí le voy a dar doble clic. Entonces, aquí es como veo ya la información tal cual viene. Por ejemplo, estamos viendo el número de cuenta, y aquí viene el número, su valor. ¿Cuántas veces aparece dentro de ese set de datos? ¿No? Y aquí podemos ver el patrón. Entonces aquí tenemos que este número de cuenta, UK 02306, aparece 5 veces. Y si yo quisiera ver en dónde aparece, o sea, cómo es, aquí vemos, ¿no?, el detalle. Estos son los 5 registros en los que aparece ese número de cuenta. Y aquí tengo el detalle de todo ese registro. Esto, bueno, me sirve para ir descubriendo en dónde pudiera yo tener ahí algún problema en cuanto a datos, ¿no? Poder ir evaluando en dónde tengo problemas, en dónde tengo nulos, en dónde tengo un formato, por ejemplo, hablando de fechas. Ahorita estoy consultando el campo de fecha y quisiera ver sus valores. Entonces, si ven la fecha aquí, pues esta fecha me aparece 5 veces en el CSET de datos, en los que cumple con un patrón, con este patrón, que significa que tiene un dígito seguido de un carácter texto, que en este caso es la diagonal, y después me siguen 2 dígitos, el carácter de puntuación, que representa por una P, y nuevamente los 4 dígitos. Entonces, así es como voy a ir analizando voy a ir descubriendo la información, y estos patrones me van a ir ayudando posteriormente a ir construyendo mis reglas. Y hablando de reglas, pues recuerden que aquí en la parte de resumen tenía yo este pequeño pie en el que decía el grado de cumplimiento de mis reglas. Entonces, había 2 reglas que pasaron y otras 4 reglas que no pasaban.
Entonces, si yo quisiera ver regularmente aquí estas herramientas, pues yo quisiera ver cuáles son las reglas que fallaron. ¿No? Entonces, aquí lo que estamos viendo son algunas reglas que yo fijé, ¿no? Me dice que ya fueron analizadas, el resultado, y qué porcentaje de todo ese set de datos cumplió con esa regla. Entonces, aquí me da un porcentaje, por ejemplo, de las personas que pagaron con tarjeta de crédito, pero que no venía un número de, digamos, que no pasó una tarjeta de crédito, fueron 83%. Y aquí me dice los que sí pasaron, ¿no? Entonces, por medio de estas reglas yo voy a ir identificando qué datos cumplen y qué datos no cumplen. Estos, por ejemplo, estos registros que regularmente que no pasaron, regularmente las empresas quisieran que se les notificara a alguien, ¿no? El dueño de la información para digamos, que tomara alguna acción, en este caso ya correctiva, ¿no? Con esos datos. Y por ejemplo, aquí en el caso de las reglas que pasaron, si yo quisiera ver ese detalle, entonces actualmente le doy doble clic y se actualiza esta pantalla, y aquí me dice las reglas que sí cumplieron. Aquí estoy viendo que una regla que fijé que me pudiera identificar cuando el campo de la account ID venía en nulo, pues me avisara. En este caso no existe ningún registro que no haya cumplido con esa regla. Y estas reglas son básicas, pero yo puedo ir construyendo las reglas de negocio que yo quiera. La herramienta ya viene con un set de funciones de reglas de negocio que yo pudiera aplicar a mi información, ¿no? Esta es, por ejemplo, ahorita le di edita a la regla de account ID nulo, y estoy validando que no venga, que su longitud sea mayor a 0, es decir, que no venga nulo. Pero yo puedo ir aquí configurando en esta parte, ir jugando con las funciones. Si ustedes están familiarizados con Excel, pues verán que las reglas que vienen aquí, muchas les van a sonar que son propias del Excel, ¿no? Y además algunas otras que se pueden customizar. Ahora, por otro lado, voy a mostrarles la validación de las direcciones. Se hace a través de un proceso batch en el que me va a ir, puedo ir yo validando uno a uno cuando apenas estoy descubriendo la información, cuando apenas estoy, digamos que puliendo mi regla, va a ir analizando registro por registro, pero ya una vez que ya tengo una regla, digamos, que cumple con todo lo que yo necesite. Bueno, aquí creo que no vamos a poder ver el tema de la validación de dirección, pero cuando ya tengo una regla que está como yo quiero, entonces ya corro un proceso batch en el que recorre todo mi set de datos y me va a poder alertar cuando alguna regla no se cumple. Y esto se puede hacer, digamos, en un proceso, puede ser en real time o en batch. Y pues esto es algo de los que les quería compartir en esta demo. La dinámica consiste en que si ustedes quisieran que les ayudemos a hacer un descubrimiento del estado de cómo está su información actual, me pueden escribir un correo al que está aquí en pantalla, y vamos a regalar tres discovery de información a esas 3 primeras personas que nos hagan, que nos expresen su interés, ¿no? en poderles hacer ese ejercicio con
Discovery con su información. Entonces, bueno, si no tienen alguna duda, aquí doy concluida la presentación y Nadia, no sé si quieras agregar algo más. Sí, Adrián, muchas gracias. Pues a todos, muchas gracias por su tiempo. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos nosotros por semana compartiendo material, estamos regalando algunos consejos. Entonces, sería bastante útil que pudieran seguirnos en las redes sociales. Recuerden que para poder ganar el Discovery hay que escribirle un correo a Adrián. Es adrian.martinez@devan.com.mx. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.